El médico del futuro no dará medicamentos. Sino que interesará a sus pacientes. En el cuidado del marco humano, dieta. Y en la causa y prevención de la enfermedad. Estudiantes de la noble carrera de enfermería de la Universidad Estatal de Bolívar presentan la investigación acerca del protocolo de medicamentos de alto riesgo dirigido por la licenciada María Olaya. Medicamento: toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo y rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y identifica con tal de su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Riesgo: contingencia o proximidad de un daño. Seguro: libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. Efecto adverso: daño causado por el manejo médico más que por la enfermedad de base, el cual prolonga la hospitalización o produce una discapacidad durante esta o al momento de la salida. Reacción adversa a un medicamento: cualquier reacción nociva no intencionada que aparece a dosis normalmente empleadas en el ser humano, por la profilaxis, el diagnóstico, el tratamiento o por la modificación de una función fisiológica. Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, según la OMS, tiene por objetivo coordinar, difundir y acelerar la mejoría de la seguridad del paciente en todo el mundo, siguiendo los siguientes pasos: identificar correctamente al paciente, mejorar la comunicación afectiva, órdenes verbales, la evaluación del paciente y telefónicas, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, garantizar cirugías en lugar correcto, con el procedimiento correcto y al paciente correcto, reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención médica y reducir el riesgo de daños al paciente por causas de caídas. Medicamentos de alto riesgo son aquellos que tienen un riesgo muy elevado de causar daños graves o incluso mortales cuando se produce un error en el curso de su utilización. Dentro de estos pueden ser electrolitos concentrados, citotóxicos, anticoagulantes e insulinas. Los anticoagulantes es el uso inapropiado de heparina, que puede provocar hipersensibilidad al principio activo, como puede ser náusea, vómito, malestar general, cefalea. En las insulinas, la hipoglucemia es la complicación más frecuente de la terapia con insulina y representa el evento adverso extremadamente frecuente en pacientes de posquirúrgicos. La sobredosificación de insulina puede causar hipoglucemia, astenia, confusión, palpitaciones, transpiración, vómito y cefalea. Los 5 correctos de los medicamentos. Medicamento correcto, dosis correcta, paciente correcto, hora correcta, vía de administración correcta. Administración de medicamentos de alto riesgo, para lo cual se procede a seguir los siguientes pasos: lavado de manos, identificar al paciente antes de la administración del medicamento, investigar alergias, verificar fecha de caducidad, realizar doble verificación de la dosis, vía y hora correcta al momento de la preparación, documentación en la hoja de registros clínicos de enfermería, administración del medicamento, monitoreo en la velocidad de infusión si es medicamento por vía endovenosa, presencia de evento adverso o error de medicación, satisfacción del paciente. Realizar notificación del según sea el caso. Errores de medicación. Se considera error de medicación a cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al paciente o a la mala utilización de los medicamentos. Clasificación. Error potencial o cuasi falla. Son circunstancias o acontecimientos con la capacidad de causar un error de medicación y si se llegan a producir no alcanzan al paciente. Error sin daño. El error alcanza al paciente y no le causa daño, pero precisa monitorización e intervención para comprobar que no le causó daño. Error con daño. El error contribuye o ha causado un daño temporal al paciente y precisó o prolongó la hospitalización. También se puede presentar errores donde se ocasiona un daño permanente o se compromete la vida del paciente.
Error mortal. Son aquellos errores que causan la muerte del paciente. Causas. Existen múltiples causas que pueden desencadenar errores de medicación, como los relacionados con las prescripciones médicas, transcripciones de la orden médica, dispensación de medicamentos, administración de los mismos y aquellos que se relacionan directamente con el paciente. Causas de administración incorrecta de medicamentos. Entre las causas para la administración incorrecta de medicamentos se encuentran exceso de trabajo, falta de atención, error en la posología, error en la identificación del medicamento, error en el cálculo de dosis, error en la identificación del paciente, error en la técnica de administración, falta de aplicación de lineamientos establecidos para la aplicación de medicamentos. Para la buena práctica clínica, se debe etiquetar los medicamentos parenterales que son considerados de alto riesgo, con letra legible y de manera pulcra. Los medicamentos prescritos en infusión intravenosa deben ser diluidos y no mezclados. Debemos utilizar un código de colores para clasificar los electrolitos concentrados y establecer la validación y revisión de las prescripciones comprobando dosis, límites de dosis y duración de los tratamientos. Y no debemos olvidar que el desecho de frasco ámpula y equipos utilizados con citotóxicos deberá ser depositado en bolsas rojas. La clasificación de medicamentos se realizará por colores, donde el rojo representará a los medicamentos de alto riesgo, el amarillo a los medicamentos controlados, el celeste a los medicamentos de refrigeración y el color violeta a los nutricionales. Dentro del procedimiento tenemos varios puntos a destacar. Uno de ellos es aplicar medidas que hagan difícil o imposible que ocurran los errores. Esta es una forma de prevenir un error, introduciendo barreras que eliminen o reduzcan la posibilidad de que estos se produzcan. Por ejemplo, utilizando jeringas especiales para la administración de soluciones orales de medicamentos que no se pueden conectar al sistema de administración intravenoso. Entonces, así evitan que se administren medicamentos por una vía equivocada. El segundo punto tenemos utilizar protocolos y hojas preimpresas. Esta es otra manera de mejorar la seguridad de la utilización de los medicamentos de alto riesgo, disponiendo de protocolos detallados y explícitos. Dentro de lo que son hojas preimpresas, nos dice que estas nos ayudan en la prescripción de los medicamentos más habituales protocolizados en situaciones concretas, como por ejemplo en pacientes que son sometidos a intervenciones quirúrgicas. En tercer punto tenemos revisar la seguridad de las especialidades disponibles en el hospital. Los medicamentos de alto riesgo que están incluidos en la guía farmacoterapéutica deben revisarse de manera continua para evitar errores, que a veces son ocasionados porque sus nombres son parecidos o su apariencia es similar, tanto en envase y etiquetado. Si en caso se llega a detectar un error potencial por estas causas, es conveniente tomar medidas, como puede ser retirada de la guía farmacoterapéutica. Como punto número 4, tenemos reducir el número de opciones. Nos manifiestan que cuanto mayor sea el número de opciones disponibles de un medicamento, tanto en dosis, concentraciones y volúmenes, mayor es la posibilidad de que ocurra un error. Por lo tanto, deben reducirse el número de presentaciones de los medicamentos de alto riesgo en la guía farmacoterapéutica o a su vez en una determinada unidad asistencial. Como quinto punto, tenemos centralizar los procesos en lo que sea más probable que se produzcan estos errores. Uno de los procesos en los que nos resulta más conveniente lo que es la centralización es en la preparación de mezclas intravenosas de medicamentos de alto riesgo en el servicio de farmacia, porque la elaboración de las mismas en las unidades asistenciales está sometida a numerosos factores que pueden dar lugar a errores. Por ejemplo, puede ser una distracción, una falta de experiencia. Recomendaciones. Los errores de administración de medicamentos por los pacientes se dan con mayor frecuencia por falta de información o por situación de fragilidad de los propios pacientes. Establecer un procedimiento para orientar al paciente
revisar con él detenidamente el procedimiento de administración y asegurarse de que lo comprende. Hacer hincapié en los puntos críticos en que puede haber mayor riesgos de errores. Y por último, revisar detenidamente el procedimiento de administración de medicamentos y asegurarse de que el paciente lo comprenda. Esto prometo. Ejercer mi medicina y no apartarme de ella, mientras Dios me consienta en ejercerla. Refutar las falsas medicinas y doctrinas. Después, amar a los enfermos, a cada uno de ellos, más que si de mi propio cuerpo se tratara. No cerrar los ojos y orientarme por ellos. Ni dar medicamentos, ni comprenderlos, ni aceptar dinero sin ganarlo.